Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. En esta oportunidad les voy a enseñar el trazo de la camisa para caballero. Es importante manejar las medidas. Estas medidas que yo les estoy brindando es una propuesta. Ustedes pueden trabajar con las medidas que sacan al caballero, sea su esposo, al novio, al amante. Así dice mi amiga, yo no. Entonces vamos acá. Estas medidas son de la talla S. Requerimos las medidas de pecho, sisa, ancho de espalda, talle de espalda, el largo total, el contorno del cuello, que les voy a explicar para qué sirve esta medida, el alto de escote que sale del cuello, el alto de escote tanto para delantero como para espalda, el alto de cadera, largo de manga y el contorno de puño. Las medidas ya están adaptadas, solo voy a indicar cómo se trabaja la medida del cuello. Ejemplo, acá tengo la medida del cuello 45 centímetros. A esos 45 centímetros voy a dividirlo entre 6. A ver, ¿cuánto será 45 entre 6? Tengo acá 7. 7 por 6, 42. Para 45, 3. 7.5. Y por acá tengo 5. 5 por 6, 30 y ya 30, 0. 7.5. Estos 7.5 viene a ser, o considero como ancho de escote. 7.5. Y para el alto de escote, a esta medida voy a sumarle 1.5. Entonces tengo acá 10, 8 y 1, 9. 9 centímetros como alto de escote. Acá 9 centímetros. Y para el alto del escote, para la espalda, le pongo 2 centímetros. Para realizar el trazo necesito mi cinta métrica, que siempre tiene que estar en el cuello, una escuadra, una regla sisera y para trabajar la manga, esta reglita, cabeza de manga. Primero, formamos un ángulo recto. Prolongamos esta línea. Fijamos el punto A y verticalmente aplicamos el alto de escote. En este caso tengo 9 centímetros. Fijo el punto B. De ese punto escuadro. Luego del punto A aplico la sisa, que en este caso tengo 24 centímetros. Fijo el punto C. De ese punto escuadro. Esta viene a ser la línea del pecho. Luego del punto A aplico el talle de espalda, que como ejemplo tengo 40 centímetros. Fijo el punto D. De ese punto escuadro. Esta línea viene a ser la línea de cintura. Luego aplico el largo total, que es como ejemplo 75 centímetros. Escuadro. En esta línea viene a ser la línea de la basta o ruedo. Es importante acá ubicar la línea de la cadera. Esa línea de cadera se ubica aplicando la medida de alto de cadera, en este caso 17 centímetros, desde la línea de cintura. Esto es cintura. Acá, entonces de punto D hacia abajo, aplico 17 centímetros. Y de ese punto escuadro. Ya, esta viene a ser la línea de la cadera. Luego aplicamos el ancho de escote
de la línea de espalda, en este caso es 7,5, fijo el punto que sigue, que es F. Luego del punto A aplico ancho de espalda, que en este caso es 20. ¿Ya? Fijo el punto G, 20 centímetros. De este punto y de este voy a escuadrar. Así, escuadro para el escote y también escuadro en el punto del ancho de espalda para lograr la línea de la sisa. En esta línea de sisa voy a aplicar la inclinación del hombro, que en este caso es 3 centímetros. Fijo acá el punto H, bueno, acá está el punto I, y luego voy a dar forma al hombro. Así, uno el punto F con el punto H, dando forma al hombro. Ahora voy a dar forma al escote. Para eso trazo una diagonal como base, ¿ya? Y de esta diagonal del punto, acá pongámosle X, voy a subir 3 centímetros como punto de apoyo. Y por ahí voy a trazar una suave curva con la regla sisera en 2 tiempos. Hasta ahí, un punto, luego muevo la regla y culmino con una suave curva. Acá suavizo este punto para que esta curva sea continua y ligeramente redonda. Acá termina en recto hasta el punto B. Ahora voy a dar forma a la sisa, pero para dar forma a la sisa tengo que aplicar la medida del pecho. En este caso es 26. Desde el punto C, acá del centro, aplico la medida del pecho, que es 26 centímetros. Acá fijo el punto J. Y de este punto voy a escuadrar hasta la línea de basta. ¿Sí? Prolongo. Y ya tengo la línea del costado, pero aún falta dar forma. Bien, voy a dar forma primero a la sisa. Para eso, considero la medida de la sisa. En este caso lo que tengo yo acá es 21 centímetros. Trabajo con un tercio. ¿Ya? Un tercio de 21 es 7. A esta altura voy a entrar 1 centímetro. Y por ahí voy a trazar una curva del punto H ligeramente en recto, así, y de ese punto hasta el punto J en una curva más pronunciada, así. ¿Ya? Tengo que adecuar la regla a lo que es. Para dar forma a la sisa es recomendable esta regla francesa, que es más pequeña, para tela plana. Nos forma mucho mejor la sisa. Ahora demos forma a la cintura. Acá en la cintura, en la línea de cintura, vamos a entrar 1 centímetro. Y de ese punto vamos a trabajar una suave curva hacia el punto G. Ahí. Luego, para dar forma a la cadera, cambiamos de sentido a la regla y trabajamos una suave curva hacia la cadera.
a unos 14 o 15 centímetros de la cintura hacia abajo, se pierde en cero. Para los caballeros que tienen espalda bien formada, les recomiendo este punto. De acá de la línea de hombro sale 1 centímetro, acá, afuera, y prolongan la línea del hombro. Así, sale 1 centímetro y de ese punto unen en curva hacia el centímetro que se ha entrado abajo. ¿Ya? Y de esa manera amplían la línea del hombro. Para dar forma a la parte de abajo, voy a subir 6 centímetros de la basta en el costado. 6, ¿ya? Y a mitad de la distancia que hay en el ruedo, voy a unir con una suave curva, así. Con la regla, puedo hacerlo con la regla de cadera o con la cisera también. Me puedo ayudar de esta manera. Curva suave. Recuerden, para formar acá es importante entrar 2 centímetros y este me va a servir de punto de apoyo. 2 centímetros acá y luego suavizo a la mitad. Y listo. Para ubicar la línea del bolsillo, de la línea de sisa que tengo acá, entro 3 o 4 centímetros y fijo la boca. La boca puede ser de 10 centímetros, 11 centímetros, de acuerdo a la talla. Y de este punto voy a escuadrar arriba. Ahí. En ese ángulo voy a subir 3 centímetros, de acuerdo al modelo también. Puedo ubicarlo un poquito más arriba este bolsillo. De ese punto trazo una paralela a la línea de pecho. De esta manera y tomando un ancho, en este caso 10 centímetros, escuadro hacia abajo. Le doy un alto de 11 centímetros. Y en ese punto dibujo así el bolsillo. Este margen me va a servir para cuando ya tenga trabajado mi bolsillo, ubique en esta parte el bolsillo, ¿no? Si deseo colocar bolsillo también. Ahora realizamos el aumento para el botón o el ojal, que se hace acá en la línea central. Acá aumentamos 1,5 centímetros o 2. Acá 1,5 o 2 verticalmente a todo el largo. Ahí. Hasta la basta. Esto es el cruce, ligeramente arriba, así. Y a partir de esta línea voy a aumentar para la vuelta, que puede ser de 3 centímetros si yo voy a darle un simple refuerzo, una simple vuelta, pero si voy a dar doblez, entonces puedo aumentar hasta 5 centímetros. Aumento 5 centímetros hasta la basta. Primero 2, mami. Primero es el aumento para el cruce, luego es el aumento para la vuelta. Este aumento que estoy dando es para la vuelta, ¿sí? Y me quedaría así, aumentado. Entonces acá esta pieza que estoy aumentando es para la vuelta.
y esta queda aumentado hasta la basta. Bien, ahora desarrollemos el trazo de la espalda para la camisa. Para eso formamos un ángulo recto, fijamos el punto A y vamos a aplicar alto de sisa. En este caso es 24. Alto de sisa, fijamos el punto B y de ese punto escuadramos. Luego aplicamos el talle de espalda desde el punto A hacia abajo. Luego de este punto aplicamos el largo total, que es 75. De cada punto escuadramos. Acá sería el punto C, es la línea de cintura. Y acá el punto D, el ruedo. Ahora, esto es la línea del pecho, ¿verdad? Esta es la línea del pecho. Bien, ahora vamos a aplicar la medida del ancho de escote. En este caso es 7,5. 7.5 acá. Fijamos el punto E. 7.5. Y de este punto vamos a escuadrar hacia arriba. Ahí, esa es la diferencia. Escuadramos ahí y acá vamos a aplicar los 2 centímetros. Los 2 centímetros. Ahí. ¿Ya? Y de este punto, de los 2 centímetros, vamos a dar forma con una curva suave al escote de la espalda. A ver, por acá creo que esta no son. Ayuda mejor así. Ahí, ¿ya? Esta curva termina en recto hacia el punto A. Ahora, de este punto vamos a aplicar el ancho de espalda acá, que es 20 centímetros desde este punto A. De este punto, a ver, vamos a ponerle F, ok. Bajamos 2 centímetros, 2, ahí, y a ese punto vamos a unir desde acá. Pasamos por los 2 centímetros que hemos bajado acá. Ahí. De ese punto vamos a escuadrar hacia abajo. Del punto G escuadramos, pero hemos bajado 2 centímetros. Ahora, vamos a ubicar el punto de la sisa, que es a 1/3 de esta medida. A 1/3. Para dar forma a la sisa, primero aplicamos la medida del pecho, acá, que es 26 centímetros. De ese punto, escuadramos hasta la línea de la basta, del ruedo. Ahí. Para dar forma a la sisa, del hombro vamos a salir 1,5 centímetros hacia afuera por la línea del hombro que hemos proyectado. 1.5, a ver, tomen nota, es 1.5 que se está saliendo. ¿Todas las tallas? Sí, y de ese punto unimos con una ligera curva hacia el 1/3 que hemos subido acá
¿ya? Con la regla sisera. Ahí, voy a hacerlo con otro color. Así, del 1,5, ligeramente acá. Y de este punto, con la regla francesa, unimos hacia el punto J, al costado. Ahí. Y ya tenemos formada la sisa. Para dar forma al costado, entramos 1 centímetro en la cintura y con la regla de cadera vamos a dar forma con una ligera, suave curva hacia el punto J. Ahí, ¿ya? Y esta a la cadera, a unos 15 o 14 centímetros, terminamos con una suave curva. Observen qué parte de la regla estoy utilizando. Y para dar forma a la basta, hacemos igual que en el delantero. Subimos 6 centímetros. Ubicamos la mitad del ruedo y a ese punto trazamos una curva suave, entrando 2 centímetros como hicimos en el delantero. Así. Ahí. Y así. Miren, observen cómo estoy manejando las reglas. ¿Ya? Y acá continuamos con una leve curva. Así quedaría la parte de la espalda. Acá es tela doble. El sentido de la tela es paralelo a la línea del centro. Ya, esto nos indica el aplomo. Y ahora vamos a trabajar el canesú. Para trabajar el canesú, bajamos del punto A. De acuerdo a la talla, podemos bajar 8 o 9 centímetros. A ese punto, pongámosle X. De ese punto escuadramos hacia la sisa. Así. Para definir el canesú, una vez que hemos escuadrado, vamos a dividir en 3 esta distancia. Tomamos la tercera parte, ahí, y bajamos medio o 1 centímetro, acá, hacia abajo. Y de ese punto voy a trazar una suave curva, suave, hacia ese tercio que estoy tomando. Esto es 1/3, ¿ya? Ligera curva. Ahí. Y esta termina así. Entonces, esta pieza pequeña se elimina. Y queda así el canesú, por acá. Esta pieza sacamos en este sentido en papel doble. En este sentido. Ahora, en el delantero, acá en el delantero, vamos a sacar de 2 o 3 centímetros esta pieza, la parte del hombro. Sacamos, o sea, acá vamos a marcar 2 o 3 centímetros paralelo a la línea del hombro y trazamos una línea. Esta pieza, esto que es escote, escote y esto de acá que es sisa, vamos a pegarlo acá. Y esta va a quedar aumentada. Aumentado acá. Uno nomás ha bajado ahí, ¿no? Queda aumentado. Así. No es que lo vamos a aumentar, yo lo estoy trazando así para que ustedes vean que así queda. Pero acá tienen que cortar, cortar y pegar acá. ¿Sí? Y así quedaría la espalda. Una sola pieza. Esto es el canesú. Y listo. Gracias, amigos.
el complemento que es el trazo de la manga, vemos en otra sesión. Sígueme, haz tus comentarios, dale like y comparte. Gracias.